Bueno chicos, para esta semana vamos a iniciar nuestra guía de trabajo número 3 y para ello nos vamos a dedicar a la parte que tiene que ver con geometría. Recordemos que en todo el primer periodo se ha trabajado estadística y para los periodos 2 y 3 viene la parte geométrica. Sin embargo, debido a los cambios que ha tomado el Consejo Académico, durante este año lectivo solo vamos a trabajar 2 periodos académicos. Entonces iniciamos con la parte de la geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de las figuras en el plano. Recordemos cuáles son las figuras en el plano, hay muchas, pero en este caso traemos dos específicas que ustedes han ido conociendo en su trabajo geométrico. A esta que llamamos trapecio, y esta es otra figura en el plano que llamamos hexágono. ¿Por qué hexágono? Si recuerdan, por la cantidad de lados que tiene, como es una figura plana de 6 lados, entonces recibe el nombre de hexágono. Y las figuras en el espacio que han sido poco trabajadas, sin embargo ya las conocen, y aquí les pongo algunas de ellas, entre esa es la que más conocen o más identifican, que es el cubo. Entonces, estas son en el espacio y estas son en el plano. Cuando hablamos de plano, hablamos de bidimensión, es decir, 2 dimensiones, largo y ancho. Cuando hablamos del espacio, son figuras tridimensionales, 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Entonces, la geometría nos ayuda precisamente a trabajar las propiedades y las medidas de ese tipo de figuras. ¿De dónde viene la geometría? La geometría viene de los egipcios, quienes hace más de 3000 años ya la utilizaban a la hora de realizar estudios o de realizar construcciones. Luego Tales de Mileto, alrededor del año 625 y del año 546 a.C., utilizó la geometría para hacer ciertas demostraciones, pero consideramos al padre de la geometría, el gran matemático Euclides. Lo voy a dejar por acá para que lo recordemos y lo tengamos presente durante todo nuestro trabajo. Euclides, que vivió entre los años 325 a.C. y 265, lo consideramos el padre de la geometría. Fue él quien con sus estudios y sus grandes aportes nos ha dejado esta rama de la matemática que tanta importancia tiene en nuestra vida. Para eso vamos a ver los elementos principales de la geometría, que es lo que concierne a nuestra guía de trabajo. Entonces, para esos elementos vamos a utilizar conceptos fundamentales. Y existen 3 conceptos básicos: punto, recta y plano. Son conceptos que a lo largo de su carrera escolar ya han venido trabajando y que ya debemos tener una idea intuitiva, por lo menos, de cada uno de ellos. ¿Qué es el punto? Yo voy a definir el punto como la huella que deja un lápiz al caer en el papel. Todos en algún momento de su vida han trazado un punto. Es algo adimensional. Y los puntos los nombramos con una letra mayúscula. Este va a ser mi punto A. Alguien hace por acá un punto M. Otro punto, el punto R. Siempre que trabajemos puntos, los vamos a nombrar con una letra mayúscula. ¿Qué pasa si yo hago una sucesión de puntos seguidos? ¿A qué se les parece eso? Si yo uno esos punticos o hago una sucesión de puntos infinitos, me aparece la definición de recta. Es precisamente eso, una sucesión infinita de puntos alineados.
Y las rectas las vamos a denotar de la siguiente forma. Por ejemplo, esta recta se va a llamar la recta AB. Le ponemos las flechitas. ¿Qué me indican esas flechitas? Que se prolongan infinitamente en las dos dimensiones. Es decir, la recta no tiene ni principio ni tiene fin. Y a partir de esa recta aparecen otros conceptos, como el de segmento, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre segmento y recta? Ya pasamos a plano. Voy a hacer acá un paréntesis para recordar que es un segmento o un segmento de recta, que también llaman. Es precisamente una parte de esa recta donde hay un principio y un fin. El punto A es su inicio, el punto B es el punto final. Entonces es una parte de esa recta. Y una semirrecta tiene principio, pero no tiene fin. AB es una semirrecta. Entonces ya tenemos la definición de punto, de recta, y miremos qué es plano. El plano. La recta era la sucesión infinita de puntos alineados. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, acá 3 puntos, esos 3 puntos no están alineados. Miren que no están sobre la misma recta. Y si uno esos 3 puntos, todo esto es lo que conozco como un plano. Entonces, el plano es un conjunto de puntos. Es una extensión infinita, es un trayecto. Estos 3 puntos que no están alineados me determinan un plano. Cuando hay 3 puntos sobre un mismo plano, esos 3 puntos se llaman puntos coplanares. Para que lo tengan en cuenta si les preguntan por ahí en la guía qué son puntos coplanares. Y cuando hay 3 puntos o 2 puntos sobre una misma recta, esos 2 puntos se llaman puntos colineales. Entonces, los puntos colineales son aquellos que están sobre una misma recta. Los puntos coplanares son aquellos que están sobre un mismo plano. Voy a dibujar por acá otro plano. Y por acá sobre ese plano está el punto M, el punto N y el punto P. M, N y P son puntos coplanares porque se encuentran sobre el mismo plano. Entonces, esas son las 3 definiciones fundamentales que quería que tuvieran para el día de hoy. En la guía de aplicación, entonces el primer punto les pide precisamente esas definiciones en base al video y en base a lo que puedan consultar. Entonces van a definir cada uno de esos elementos que aparecen ahí, punto, recta, segmento, semirrecta, dan la definición y dan la ilustración gráfica. En el punto 2 van a responder 2 preguntas precisamente sobre puntos y planos. Y por ahí me hablan de rectas paralelas. Y la guía pues me da un enlace para que para que cada uno de ustedes puedan verificar cómo construir rectas paralelas. El punto 3 y 4 tiene que ver con paralelas y perpendiculares, que es las que vamos a ver a continuación. ¿Qué son rectas paralelas? Son aquellas que jamás se intersectan o jamás se cortan. Ellas no se cortan o no se intersectan entre sí y guardan la misma distancia. Entonces estoy segura que ya han hablado antes de rectas paralelas. Por ejemplo, esta recta AB es paralela a esta recta MN. Por más de que las prolonguemos en cualquiera de las dos dimensiones, jamás se van a cortar y siempre van a conservar acá la misma distancia. Esta distancia siempre va a ser la misma. No quiere decir que las rectas paralelas deban tener el mismo tamaño a la hora de ser dibujadas, ¿no?
Alguien puede decir, esta recta es paralela a esta recta, porque precisamente la flechita me indica que se prolongan indefinidamente en las dos direcciones. Entonces, si prolongo esta, a pesar de que no la he dibujado completa, si la prolongo y mantengo la misma distancia, siempre van a ser paralelas entre sí. Entonces tengo la definición de rectas paralelas. Y el otro tipo de rectas son las perpendiculares. Perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si se cortan entre sí, pero además de cortarse entre sí, voy a llamar a esta mi recta PQ. Al cortarse entre sí forman ángulos rectos. Recordemos que un ángulo recto, voy a llamar a esta RS, es un ángulo de 90 grados. Entonces, PQ es perpendicular a RS. La notación es PQ es perpendicular a RS. Y olviden las paralelas, la notación para paralelas, ponerla por acá, es AB, que era la paralela que teníamos, es paralela a MN. Para que por favor tengan en cuenta esa notación. Recuerden que en matemáticas y geometría la notación es importante. Este simbolito significa perpendicular y este simbolito significa paralela. Y ahí tenemos la clasificación de las rectas perpendiculares y paralelas. Algunos se puede estar preguntando, bueno, y si se cortan, ya sabemos que si no se cortan y guardan la misma distancia son paralelas, y si se cortan y forman un ángulo de 90 son perpendiculares, pero puede que las rectas se corten y no formen ángulos de 90. Por ejemplo, esta. ST y UE. Esas dos. Son dos rectas que se están cortando, sin embargo aquí no hay un ángulo de 90 por ningún lado. Entonces, ese tipo de rectas se llaman rectas oblicuas. Aquellas que se cortan y no forman ángulos de 90, pero pues en esta guía de aprendizaje número 3 no vamos a hablar o no vamos a profundizar sobre las rectas oblicuas, porque los trabajos trae como sí, solo paralelas y perpendiculares. Ya más adelantico pues vamos a hablar de ese tipo de rectas. Esos son los elementos generales que traen consigo la guía de aprendizaje. Entonces la invitación es a que nuevamente revisen el video tutorial, consignen en su cuaderno los aspectos básicos y fundamentales de ese inicio a la geometría que vamos a trabajar a partir de ahora hasta finalizar nuestro año escolar. Y recuerden desarrollar la guía en su cuaderno en forma completa, en forma ordenada, enviarla en los tiempos estipulados. Cualquier cosita, entonces por el grupo de WhatsApp, en el momento que esté abierto, me pueden hacer las preguntas o por mensaje interno en plataforma. Listo chicos, este es el video para nuestra guía de aprendizaje número 3. Espero que les sirva y les ayude a desarrollarla de la mejor forma posible.